Aplicar la ciencia para responder a las necesidades de la sociedad mediante la creación de conocimiento en Ciencia y Sociedad, con Teresa García Gasca. Mañana ya con 35 minutos y como cada semana también está con nosotros la doctora Teresa García Gasca, a quien le agradecemos su tiempo para con la audiencia. Doctora, ¿cómo se encuentra? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Marco. Hola, Alfredo. ¿Qué tal? Buenos días ya en esta primera semana de clases. Así es, ya Muy regresando contentos a clases frente a grupo en la Universidad Autónoma de Querétaro. Sí, desempolvándonos, estirándonos y empezando a trabajar con todo, porque el semestre es muy intenso. Muy bien, doctora. Muy bien. ¿Hoy de qué nos va a platicar? Quiero hacer algunas reflexiones sobre aspectos que se han estado declarando con respecto al tema del Batán, pero sobre todo en donde estoy encontrando, y como ya lo decía ayer el doctor Sergio Rivera Magos, muy acertadamente, problemas importantes de comunicación. Esta interlocución está dada entre dos entes, digamos, la sociedad o el grupo de personas que hemos estado insistiendo en que el proyecto del Batán está mal planteado, versus particularmente el gobierno del Estado, que escucha cosas diferentes y nos contesta cosas diferentes. Entonces, eso evidentemente no ha permitido que avance el diálogo, ¿no? Que de hecho, pues hasta hoy pues no hay como tal un diálogo. Entonces, bueno, quiero empezar comentando algunos detalles que me han llamado la atención en la última semana, de la semana pasada para acá, y de ahí, pues una reflexión. Entonces, tengo algunas imágenes para ejemplificar justamente pues lo que tenemos en estos últimos días, que como ustedes saben se llevó a cabo el Foro Científico Ciudadano el martes de la semana pasada en la Facultad de Filosofía, en donde, bueno, el consenso principal fue que el proyecto del Batán tiene serios problemas en su planteamiento, tanto en la cuestión técnica como en la cuestión financiera y social. De ahí, el Presencia Universitaria indica que, bueno, se advierten fisuras de este sistema, el Batán, en el Foro Científico Ciudadano, fisuras muy importantes que implicarían replantear el proyecto por completo. Yo estoy a favor del reuso del agua. Yo creo que tenemos que entrar directamente con proyectos serios y bien trabajados para el reuso del agua. Pero en este caso, el del sistema del Batán está mal planteado, no puede ir hacia adelante tal y como se encuentra en este momento, y mucho menos para generar agua para consumo humano. Y bueno, pues entre muchas cosas se insistió en la falta de sustento normativo, en la no garantía de la inocuidad del agua en términos de contaminantes emergentes sobre todo, y bueno, que el tipo de financiamiento APP pues no es lo adecuado. Se decía incluso que el gobierno estatal tiene la capacidad de financiar la obra con recursos propios de una forma distinta y que con ello no estaríamos endeudando al Estado 30 años, ¿no? Como se pretende en este caso. Bien, en la siguiente imagen traigo dos definiciones porque me ha llamado mucho la atención justamente que desde que la presidenta Claudia Sheinbaum hace un comentario con respecto a la factibilidad de proyectos como el del sistema del Batán, y posteriormente, en esos últimos días, el senador Fernández Noroña habla de la viabilidad del proyecto, entonces se malentiende. Incluso, bueno, pues hay comentarios lamentables de algunos legisladores que ahorita vamos a comentar desde mi punto de vista. Y entonces quiero hacer la diferencia entre factibilidad y viabilidad. La factibilidad, según la Real Academia de la Lengua Española, es algo que se puede hacer, es decir, que tenemos la posibilidad de hacer porque ya hay certeza en los resultados. Por ejemplo, ¿es posible hacer viajes interespaciales? Sí, es posible. O sea, de forma general, en el mundo se hacen viajes interespaciales o expediciones interespaciales. La viabilidad, ahorita regreso con esa analogía, la viabilidad significa que, dadas ciertas circunstancias, un proyecto tiene probabilidades o no. Y entonces regreso a la analogía. ¿Es posible hacer expediciones interespaciales? Sí. ¿México tiene posibilidad de hacer expediciones interespaciales? No, porque no tenemos la tecnología, no hemos desarrollado la tecnología. Entonces, regresando a la realidad, ¿es posible potabilizar agua a partir de aguas residuales? Sí, ya lo hacen otras partes del mundo. ¿México tiene la posibilidad en este momento? No es viable para México porque no se ha desarrollado la experiencia y la tecnología. Si México desea, pretende ir hacia ese rumbo,
tendrá que trabajar un proyecto propio. No se puede simplemente extrapolar la experiencia internacional como si fuera un papel calca. Así entonces, el proyecto del Batán, desde mi punto de vista, debe ser replanteado para generar agua de reuso para la industria, por ejemplo, sobre todo para la industria, y si se pretende que en algún momento esta fuente de agua sea utilizada para consumo humano, hay que construir proyecto. Y eso nos va a llevar tiempo, desde actualizar la normativa. Entonces, esto todavía tiene un largo camino por andar. Pero es importante el reuso del agua, incluso no como única alternativa, como nos las están queriendo hacer ver. Es una de las alternativas. Y los países que reusan agua para consumo humano lo hacen como última opción. Es cuando han agotado todas las demás opciones. Así entonces, para generar este tipo de estrategias hay que replantear los proyectos y hay que construirlos. En la siguiente imagen, entonces, ahora hablo un poquito del diálogo. Dice Tribuna de Querétaro, nuestro semanario universitario: el Batán, un proyecto sin diálogo. Y es cierto. Es decir, no hay una real comunicación entre el emisor y el receptor y viceversa. Y aquí les pongo yo también la imagen de una nota ya pasada, que esta es del 24 de julio de la semana pasada, en donde se decía que la audiencia del sistema El Batán, la audiencia pública, sería la próxima semana, o sea, esta. Ya sabemos que es mañana a las 4 de la tarde, pero lo que a mí me llama la atención es que de inicio el vocal ejecutivo de la CEA indicaba que esta audiencia sería únicamente con las organizaciones que la solicitaron. Es decir, hay una cerrazón, hay una falta de apertura al diálogo con la sociedad. Y bueno, ya sabemos hoy que será mañana y que las organizaciones están haciendo esta convocatoria abierta al público. Aunque el aforo del lugar sea limitado, habrá pantallas y habrá pues la forma de poder estar enterados de lo que sucede en esta audiencia. Así que igual ahí otro tema de falta de comunicación. En la siguiente imagen, este problema social se ha convertido en una pugna partidista. Ahí dice, está mal escrito partidista, pero bueno, disculpen. ¿Por qué? Porque ya resultó ser un peloteo entre el PAN y Morena. Y en lugar de aterrizar el problema como un verdadero problema social que requiere de la participación de todas y todos, entonces ahora se trata de decir, tal partido está a favor, tal partido está en contra. Vino la dirigente de Morena, Luisa María Alcalde, a decir que no apoyará el sistema El Batán. De repente el senador Noroña dice que sí hay viabilidad y entonces se entiende como que sí. Y entonces dice nuestro diputado Guillermo Vega Guerrero que vamos 3-0 ganando el PAN a Morena, porque ya se metieron 3 goles, el de la presidenta, el de Conagua y el del senador Fernández Noroña. Y bueno, las analogías son correctas y adecuadas cuando tratan de ejemplificar un aspecto de la vida real. Pero esta analogía muestra nada más la pugna partidista. O sea, la sociedad está en medio, nada más entre el juego entre dos partidos políticos que están debatiendo un tema a nivel únicamente partidista, cuando es un tema verdaderamente social, político y de vitalidad pues para el Estado de Querétaro. Entonces creo que este es un gran problema que se ha convertido ya en una situación que ha llevado el tema a un punto en el que no se puede discutir de otra forma. Otro punto, ya casi para terminar, otro punto es los data centers. Decíamos la semana pasada, en la siguiente imagen, que los data centers tienen un alto consumo de agua por los 300 megawatts. Aproximadamente estamos consumiendo en Querétaro entre 8 y 9 mil millones de litros al año y se pretende instalar otros 10 o 12 data centers, que todavía llama mucho la atención. Y entonces el secretario del PRETE responde que sí, que la proyección es alcanzar los 400 megawatts, que hoy el consumo, dice él, es de 200, aunque en realidad pues en los medios, en las fuentes dice que son 300, pero bueno, vamos a conceder. Pero dice él, hoy tenemos 18 data centers y ninguno ha dicho, oye, no tengo agua, consígueme agua porque no puedo trabajar. Entonces dice el secretario, entonces sí hay agua. No, es que no estamos entendiendo. O sea, los data centers sí tienen agua, claro que tienen agua porque se les está proveyendo el agua sin problema. Quienes no tenemos agua somos los ciudadanos y ese es el problema de fondo. Y el problema de fondo es que no se le puede estar dando el agua potable a los data centers.
Hay que buscar la forma de que los data centers tengan agua adecuada para sus operaciones, pero que no sea el agua de consumo humano. Y ahí es en donde yo veo que hay un problema grande de comunicación. Estamos hablando de cosas diferentes. Nadie dijo que los data centers se están quedando sin agua. No, Querétaro se está quedando sin agua y los data centers consumen muchísima agua. En la siguiente imagen, justamente comentarles, pues sí, vienen más data centers, o sea, ya se estima mayor inversión entre 10,000 y 12,000 millones de dólares para data centers en Querétaro, en donde, según las opiniones pues, de quienes están incentivando este tipo de inversiones en Querétaro, no ven como problema el agua, ven más el problema de la energía que del agua, pero es que ambos son problema en este caso. Y ambos están siendo, pues están mermando, digamos, la calidad de vida en Querétaro. Finalmente, decirles que entonces busqué en el Plan Estatal de Desarrollo, en la última imagen nada más vienen las imágenes, pero se puede perfectamente localizar en internet enterito, si había alguna estrategia en el Plan Estatal de Desarrollo para potabilizar aguas residuales o si había alguna estrategia para la instalación de data centers, y ninguna de las dos cosas están. El agua sí está identificada como un problema prioritario. En esta imagen del lado derecho, quienes nos ven en pantalla, es como uno de los pilares que tienen ahí esa casa, es el agua. El agua sí está identificada como un problema en Querétaro, pero jamás se identificó la posibilidad de potabilizar el agua a partir de aguas residuales, y tampoco está planeada la instalación masiva de data centers en Querétaro. Entonces, estas acciones han sido acciones de repente. De repente alguien dijo, vamos a hacerlo, y fue a pesar de no estar dentro de la planeación. Así entonces, pues esa es mi reflexión. Estamos desintonizados por completo. Y así, desde luego, pues los proyectos no van a prosperar. Y me parece que habría que dejar de lado la discusión partidista, sí, y centrarnos en lo que realmente es importante, que es la potabilización o no del agua residual. Las pugnas partidistas, que ellos lo vean en cuestiones electorales, pero este tipo de cosas, estas cuestiones que son indispensables para la calidad de vida en Querétaro, en este caso, tiene que ser un tema de prioridad social y tiene que tratarse de forma diferente. Como siempre, muchas gracias, doctora. Gracias. Nos vemos la próxima semana. Pausa y regresamos con más información.